Caín mató a su hermano Abel. Fue el primer asesino, el primer maldito, el primer hombre marcado por la culpa. La tierra misma se abrió para beber la sangre inocente que Caín derramó, y el cielo guardó silencio ante el crimen. Pero la historia no termina ahí. En un giro desconcertante, el mismo hombre que debía vagar errante, solo y maldito, aparece unos versículos después, con una esposa. Y no solo eso, tiene hijos, y edifica una ciudad. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió? Si solo existían Adán, Eva y sus hijos, ¿cómo es posible que Caín haya encontrado esposa? ¿Era una hermana? ¿Una figura simbólica? ¿O hay algo que no se nos contó? Este es uno de los enigmas más antiguos y debatidos de la Biblia. Una historia que ha sido ignorada, esquivada o explicada a medias durante siglos. Pero su misterio no es menor, y su significado es más profundo de lo que muchos imaginan. Hoy vamos a sumergirnos en esta antigua pregunta, pero no solo para resolver un dato curioso. Vamos a descubrir lo que esta mujer, silenciosa y sin nombre, revela sobre el corazón de Dios, el destino humano y las segundas oportunidades. Si amas las Escrituras y te atraen los secretos que ellas encierran, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, el texto y el espíritu. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Al este del Edén, el mundo era un territorio sin mapas, salvaje y herido. Adán y Eva habían sido expulsados del jardín que había sido su morada y su refugio. Atrás quedaban los días de inocencia, la comunión directa con Dios y el equilibrio perfecto de la creación. Ahora la humanidad nacía bajo la sombra del dolor, del trabajo forzado y de la muerte, pero también bajo una promesa, la de un descendiente que vencería a la serpiente. Los hijos de Adán crecieron en este mundo quebrado. Caín, el mayor, labrador de la tierra; Abel, el menor, pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero el fuego solo descendió sobre el de Abel. El corazón de Caín se llenó de sombra. La envidia lo devoró. Y una mañana en el campo el silencio fue roto por un grito, el primer grito de muerte. Dios confrontó a Caín. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra», le dijo, y lo maldijo. No moriría, pero viviría errante. No sería destruido, pero llevaría una marca. Caín temió que cualquiera que lo encontrara lo matara, pero Dios lo protegió con una señal. Así comenzó su huida. Un camino solitario, sin altar, sin familia, sin futuro aparente. Y sin embargo, Dios no lo borró. Le dio vida, le dio camino, le dio tiempo, pero también le dio algo más, algo que el texto mencionará con una brevedad desconcertante. Porque en medio de su errancia, en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén, Caín no estaba tan solo como imaginamos. La escritura es breve, casi silenciosa, pero sus palabras resuenan con fuerza. En medio de su exilio, tras haber sido condenado por Dios, el texto declara: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc». Así, sin preámbulo ni explicación. La historia continúa como si nada faltara, pero falta mucho. ¿De dónde vino esta mujer? ¿Quién era ella? El relato no nos da su nombre, ni su linaje, ni su conexión con Adán y Eva. Solo sabemos que estaba allí. Y no solo eso. Caín y ella engendraron un hijo, Enoc, y luego él construyó una ciudad y la nombró en honor a ese hijo. Una ciudad, en una época donde supuestamente solo existían unas pocas personas. ¿Cómo puede un hombre errante fundar una ciudad? ¿Y para quién la edificó? El misterio crece con cada versículo. Si Adán y Eva fueron los primeros y Abel ya no vivía, ¿qué otras personas existían entonces? La Biblia menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas, pero lo hace más adelante, en el capítulo 5. ¿Significa esto que hubo muchos más hijos antes de Set, aunque no se nos haya contado aún? ¿O la narrativa está condensando siglos en pocas líneas? La presencia de esta mujer desconocida rompe nuestra lógica moderna de lectura. Esperamos explicaciones, genealogías, fechas. Pero el Génesis no está interesado en detalles científicos, sino en propósitos eternos. Y esta figura misteriosa, una esposa sin origen declarado, es la pieza clave de un rompecabezas que solo se revela al mirar con ojos espirituales.
Ella aparece en la historia justo cuando todo parecía perdido. Caín, el asesino, el errante, no desaparece en el polvo del juicio. Se convierte en padre, se convierte en fundador, y todo comienza con ella. Una mujer sin nombre que engendra una nueva línea en medio de la maldición. ¿Era su esposa una hermana, una prima, una mujer nacida de otra línea no registrada? ¿O acaso no era humana como la entendemos hoy? El silencio del texto no es casual. En la economía de las escrituras, lo que se omite también tiene propósito. Y este misterio ha desconcertado a estudiosos, rabinos y teólogos durante milenios. Una de las explicaciones más comunes es que la mujer de Caín fue su propia hermana, una hija de Adán y Eva no mencionada aún. El capítulo 5 del Génesis afirma que Adán engendró hijos e hijas durante sus muchos años de vida. En un mundo recién creado, donde la humanidad debía multiplicarse, las uniones entre hermanos no solo eran inevitables, sino necesarias. Pero el texto no lo dice directamente. Y esa ausencia abre una grieta por donde asoman otras posibilidades. Algunos han sugerido que el relato bíblico está comprimido, como si el tiempo estuviera doblado dentro de las frases. Lo que se narra en unos pocos versículos podría haber ocurrido a lo largo de generaciones. Caín pudo haber huido y años después encontrado esposa entre los muchos descendientes de Adán que ya se habían esparcido. Pero incluso esta teoría deja preguntas en el aire. ¿Cómo pudo temer Caín que cualquiera que lo hallara lo matara, si no había aún muchas personas? Los antiguos textos judíos ofrecen otras pistas. El libro de los Jubileos, una obra no canónica pero valorada por su antigüedad, menciona que la esposa de Caín se llamaba Awan, hija de Adán y Eva. Algunos midrashim afirman que cada hijo nacido del primer hombre venía con una hermana gemela como compañera. ¿Es posible que esa fuera la intención desde el principio? Otras corrientes más esotéricas han planteado ideas aún más inquietantes, que existieron linajes humanos anteriores o paralelos fuera del Edén, criaturas racionales no descendientes de Adán, creadas por Dios antes del soplo divino sobre el polvo. Estas teorías, aunque sugerentes, se alejan del relato bíblico tradicional y se adentran en el terreno del simbolismo y la especulación. Pero incluso si aceptamos que su esposa fue una hermana, la pregunta no se borra, solo se desplaza. ¿Por qué no se dice su nombre? ¿Por qué no se menciona su historia? ¿Y por qué Dios permitió que el linaje de Caín prosperara a pesar de su crimen? En el corazón de este enigma hay más que genealogías. Hay una verdad velada. Incluso el que ha sido maldito no ha sido abandonado. Incluso del asesino puede surgir una ciudad. Incluso del exilio puede nacer descendencia. Y esa mujer desconocida, esa figura sin rostro, es la semilla de esa posibilidad. En medio del juicio, una puerta se abre. Donde todo parecía destrucción, algo nace. Donde Caín debía ser olvidado, una mujer aparece. Y donde la historia parecía cerrarse con sangre, comienza una nueva línea. Una ciudad, una generación, una continuidad. Esto no es solo historia antigua, es un patrón divino. Dios no justificó a Caín, no borró su culpa, pero tampoco lo anuló. Le dio vida, le dio descendencia, le dio la posibilidad de construir algo, y lo hizo a través de una mujer sin nombre, una figura que representa la gracia silenciosa, la misericordia escondida, la redención que no se anuncia, pero actúa. En ella se resume un principio sagrado. Dios no necesita el aplauso humano para sembrar esperanza. No la nombra, no la explica, no nos dice nada sobre ella, y sin embargo es por ella que el linaje continúa. Es por ella que Caín, el errante, deja de errar. Es por ella que el asesino se convierte en padre. Y aquí, el silencio del texto se convierte en símbolo. Porque muchas veces, en nuestra vida también hay personas, momentos, gestos, que no reciben nombre, que no tienen voz, pero que cambian nuestro destino. Son los instrumentos invisibles de la misericordia. La mujer de Caín no solo representa una figura histórica, representa el acto divino de restaurar incluso lo más roto, de permitir que haya un después para quien parecía acabado,
de recordarnos que, aun cuando merecemos andar perdidos, Dios puede permitirnos amar, criar, edificar. Su historia es pequeña en la página, pero inmensa en el alma, porque muestra que la maldición no es la última palabra, que la justicia de Dios no anula su gracia, y que incluso los que caminan marcados pueden dejar huella. ¿Te has sentido alguna vez como Caín? Errante, sin rumbo, marcado por algo que hiciste o por algo que otros hicieron contra ti. ¿Has sentido que ya no hay lugar para ti, que todo se ha perdido, que la culpa ha cerrado las puertas del futuro? La historia de Caín y su misteriosa esposa no solo es una curiosidad antigua, es un espejo del alma humana, porque todos, en algún momento, hemos sido Caín. Todos hemos cargado con una herida, todos hemos deseado desaparecer, pero en medio de esa oscuridad, Dios puede sorprendernos con una presencia inesperada, con alguien o algo que nos dé razón para seguir. La mujer de Caín representa esas segundas oportunidades que no pedimos, pero que Dios envía. Representa las puertas que se abren cuando ya pensábamos que todo estaba cerrado, y representa el poder de Dios para seguir creando, incluso cuando nosotros hemos destruido. Tal vez tú también estés caminando por la tierra de Nod, ese lugar donde parece que nadie te ve, donde todo se siente vacío, pero no estás solo. Dios sigue obrando en las sombras, sigue escribiendo historias en medio del exilio, y sigue usando personas sin nombre para traer vida donde solo había juicio. No importa tu pasado, no importa tu error. Si Caín pudo ser padre, si Caín pudo edificar una ciudad, tú también puedes volver a empezar, porque la gracia no se anuncia con trompetas. Llega en silencio, como una mujer sin nombre que cambia la historia. La Biblia está llena de silencios que hablan, de personajes sin nombre que cambian el curso de la historia, de momentos que, aunque breves en el texto, son eternos en significado. La esposa de Caín es uno de esos misterios, y su aparición, lejos de ser un error narrativo, es una revelación divina. Dios puede obrar incluso en los márgenes, puede levantar una vida nueva donde solo había ruina, puede usar a quien nadie menciona y cambiar el futuro desde el silencio. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la Biblia guarda más nombres de los que imaginamos? ¿Quién crees que fue esta mujer sin rostro? ¿Y qué papel cumple en el plan eterno de Dios? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría leerte, debatir y crecer juntos. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quienes aman la palabra y los misterios que ella encierra. Porque aún hay muchos enigmas por descubrir, y juntos los vamos a explorar. Bendiciones.